a todos y bienvenidos a esta conferencia, después de haber tenido ya las conferencias anteriores de las dos Reales Academias de Medicina y de Ciencias. Llegamos por fin al final de esta jornada, de esta sexta jornada de Arte, Medicina y Ciencia, con las dos actividades de música. Esto, como ya dijo el presidente de Ciencia, el excelentísimo señor don José Mestre, ayer, era una imposición del Cabildo para darnos unas cantidades de dinero, y al principio nos sentimos todos muy molestos con esto, pero después hemos visto y nos hemos alegrado porque hemos hecho tal cantidad de actividades en que las academias han estado entrelazadas con sus temáticas, etcétera, que creemos que esto nos ha enriquecido realmente. Y en el caso concreto de esta sexta jornada, en que íbamos a tratar el tema de los planetas, pues mejor que mejor, porque fue un tema que surgió de ver cómo se podía interpretar esta obra de los planetas a dos pianos, que va a hacer mañana el concierto, y después, bueno, hacerlo con pues el excelente divulgador, que está por aquí, que es Luis Ángel de Benito, que ya nos ha acompañado en el mes de marzo, cuando hicimos la sinfonía, la tercera sinfonía de Mahler, en ese caso a 4 manos, no a 2 pianos, y entonces él vino y unos 2 semanas antes, una cosa así, porque bueno, las fechas con lo del tema de la pandemia han sido, en fin, catastróficas. Hemos tenido que cambiar, que correr, y en fin, en aquel momento que queríamos que él hablara el día anterior, como hoy, del concierto, y que eso no se pudo hacer, pero en fin, ya en este caso sí que lo vamos a hacer. Los pianistas están aquí y lo van a escuchar a él, y mañana él estará en el concierto de ellos. Por lo tanto, esta interacción entre todas estas fuerzas a mí me parece muy instructivo y además enriquecedor para todos nosotros que estamos aquí de oyentes. Bueno, presentar a Luis Ángel de Benito, que muchos de ustedes lo conocerán a través de sus programas de Radio Clásica, de Radio Nacional, pues casi es una obviedad, pero realmente él se ha hecho famoso porque, aparte de que tiene una voz seductora que nos va metiendo en el mundo de la música, nos atrapa absolutamente y nos lleva a disfrutar de todo tipo de música. Yo sin saberlo. Pues él es el autor del programa Música y Significado, el Diván de la Cábala, La Tertulia y otros programas de Radio Nacional de España. Es el creador del ciclo Descubre de la Orquesta y Coro Nacionales de España, conciertos presentados para todos los públicos y conferenciante durante varios ciclos de la Fundación Juan March, de la Ciencia, Arte, Esta, Letra en Academia de Pamplona, de nuestra academia, porque la segunda que veo es que viene aquí, de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, así como en diversas universidades, la Universidad Complutense, la Autónoma, la UNED en Madrid, la Escuela Superior de Reina Sofía, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Chihuahua, la Lithuanian Academy of Music and Theatre, la Universidad Rey Juan Carlos, festivales internacionales, etcétera, etcétera. Es que quien lo conoce y ha disfrutado de estas maravillosas explicaciones, pues lógicamente lo vuelve a invitar una y otra vez, ¿no? No me voy a extender. Él ahora está en la Universidad, en la UNIL, dando clases en la Universidad Internacional de La Rioja, y director de los cursos de análisis musical en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre otras muchas cosas. Lo que sí les quería comentar era que cuando puedan, entren en YouTube y vean los programas que él ha hecho, que son algo maravilloso. Por ejemplo, recuerdo las 7 palabras de Haydn, en donde coge trozos de películas y las va, que lógicamente con una temática similar, y entonces los va introduciendo, y bueno, aquello te parece imposible de poder hacer. Tiene una habilidad para seleccionar, es decir, trabaja con el cine, con la imagen, con la música naturalmente, y con la palabra que nos capta y nos lleva por esos mundos, por los mundos sonoros maravillosos que a todos nos encantan de estas obras. Nada más, bienvenido de nuevo, Luis Ángel, a esta casa, que ya es como si fuera tu casa, y bueno, vamos a oírte y a disfrutar de los planetas de Horst.
Mañana, como saben, a las 2:30 tendrá lugar el concierto, aquí con estos dos pianistas, que ya lo tienen en el programa, con Óscar... sí. Y Irina, que yo en estos momentos no lo tengo aquí en programa, tú perdona, que forman un matrimonio y que han estudiado aquí estos días y ha sido una gozada estar aquí trabajando y escucharlos a ellos mientras ensayaban. Nada más, darle las gracias también desde aquí al Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, porque ha cedido uno de sus pianos para poder hacer esta obra aquí en la sala. Nada más, nos vemos luego y ya comentamos. ¿De acuerdo? Pues con una introducción tan laudatoria, ya la presión que uno siente para estar a la altura de tales alabanzas pues va a ser más intensa. Así que muchas gracias, Rosario, y por tu iniciativa de siempre cultivar, difundir, que la gente se sienta más cercana a los misterios insondables de la música, de lo cual somos culpables los músicos, porque siempre somos tan pedantes y nos vestimos siempre de una manera tan extraña, con chaqué y con frac, y no permitimos aplaudir a nadie en los intermedios de los conciertos, y parece que somos una raza extrañísima. Así que, con iniciativas como estas, ojalá que superemos esa disonancia o esa especie de sima, de foso que hay entre los músicos y la gente normal. Así que ojalá que lo consigamos. Mil gracias, Rosario, mil gracias, presidente de la Academia, y mil gracias a los presentes, que hoy poblamos de manera un poco más abultada la sala que la última vez. Que no es marzo, que estábamos aquí. Sí. Ya vamos aumentando, así que me alegro muchísimo. Yo amo mucho esta isla, estuve hace 40 años aquí como voluntario y bueno, pues me enamoré de la gente, incluso he recuperado el aroma de la isla, que igual nadie me lo sabe explicar. Es como cuando vas a Valencia y hueles el azahar y te encanta. Yo no sé qué planta es la que hay aquí o la que reina aquí, tiene un aroma especial, y nada más pisar Santa Cruz, que es diferente de la laguna y del aeropuerto, me retrotraigo a aquellos años, de cuando yo tenía 20 o 20 no sé cuántos años, y bueno, pues es un placer para mí estar con vosotros, con ustedes. Como sois tan amables los canarios, siempre llamáis de usted, los de Madrid somos más desvergonzados, tuteamos a todo el mundo, así que si notáis que yo tuteo a la gente es por cariño, no por falta de reverencia, ojalá que sea interpretado de esa manera. Muy bien, pues nos introducimos en el gran misterio de los planetas de Holst. Hay un poco de disonancia con esto, porque hemos tenido charlas muy científicas, muy astronómicas, y estos planetas no son muy astronómicos, quitando que se refieren a planetas físicos que están en nuestro espacio y en nuestra Vía Láctea y en nuestro sistema solar, sino que es otra cosa. Así que a ver si consigo yo introducir el asunto. Vamos a ver. Este sería el momento más recordado, más memorable, más repetido de los planetas de Holst. Muy bien. Bueno, sí que igual de bonito todo el resto de la música, va increciendo y acaba genial, así que estupendo. A ver si nos deja pasar la diapositiva. Y aquí, por alguna razón, me saca Marte, pero esto es Júpiter. Arriba de la pantalla está Júpiter. Ya, pero el texto es Júpiter, pero el planeta es Marte. Bueno, da igual. Ustedes imagínense en un poco menos rojo el planeta
Y esto que hemos escuchado sería el momento central de Júpiter, que a su vez es el planeta central del sistema que dibuja Gustav Holst. Está en el centro mismo, en el núcleo mismo del conjunto de planetas. Lo llamamos a esto suite sinfónica. Cuando tiene muchas piezas independientes o separadas, es una suite sinfónica. Así que es lo que ha hecho Holst. Y lo primero que hemos escuchado es el núcleo del centro de esta suite sinfónica. Se ha dado mucho, ahí tenemos un ejemplo, a ver si nos lo quiere reproducir. Esta melodía que hemos estado escuchando la cantan los ingleses con este texto: I vow to thee my country. Cuando alguien se casa de la familia real, cuando alguien fallece, cuando hay que homenajear a las fuerzas aéreas británicas, se canta esta canción. La cantan todos de manera muy emotiva y es lo que teníamos aquí. Como esto es accesorio, lo paso, ¿de acuerdo? Vamos a no permitir que las inclemencias cibernéticas nos frenen el argumento, ¿ok? Muy bien, pues empezamos con el asunto. Todo empieza en 1914, justamente unos meses antes de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Es curioso que Gustav Holst, ahí tenéis la fecha de cuando lo compuso, compone esto en un momento de gran depresión, de gran afán por superar una especie de temporada muy triste, muy abatida. Y sin embargo, ahí tenemos la música con la que empieza. A ver si esto nos hace caso esta vez. Oh, sí, muy bien. Este es Marte, así empieza la suite sinfónica. Con esto empezarán los maestros mañana, nada más abrir la tapa del piano. ¿Habéis visto un ostinato abajo, en la parte más grave del piano? Ostinato significa cuando un ritmo se repite de manera obstinada, de ahí viene ostinato, de manera muy insistente, muy inexorable. Y aquí veis que el ritmo es... A ver, si lo digo bien. Todo el rato es un sol ahí abajo. Y la melodía, lo que es las cuerdas, maestros, si me equivoco, ustedes estáis aquí para corregir. ¿Veis lo que ha hecho la melodía? Hace sol, re, bemol. ¿Bien? Diréis, ¿qué importancia tiene esto para la apertura de los planetas? Bueno, es una declaración de intenciones casi. Para los que sois músicos técnicos, tenemos dos por lo menos, y quizá alguien más ha tenido algún año de conservatorio, sí, es Rosario, así que ya me siento comprendido. El sol y el re bemol son las notas más alejadas de lo posible en una escala normal, el sol y el re bemol. Se llama tritono, y los medievales lo llamaban el diabolus in musica, porque no permitían esa disonancia. Si os fijáis, ¿cómo suena esto? ¿Alguien pondría esto en su cumpleaños? ¿O en su boda? ¿No? ¿Os ponemos en vuestra boda o no? ¿Veis que suena como horrísono? Bien, está diciendo Holst que va a confrontar dos fuerzas muy opuestas, la del sol y la del re bemol,
todo el primer movimiento, que es el Marte. Curiosamente, a ver si la máquina nos deja verlo, curiosamente la cosa no nos va a dejar verlo. Ok, pues lo saltamos. Os iba a poner un momento en que John Williams en el Star Wars hace justamente lo mismo, para manifestar la extrema animadversión entre el Imperio y los rebeldes, así que simboliza lo mismo y lo hace con el mismo ostinato que Holst. También podéis ver que ese ritmo no es ni 3x4 ni 2x4, no es un vals. ¿Alguien puede bailar esto? Si contáis, os da 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bururum, pum, 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 bururum, pum, 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 bururum, pum, 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 pum. ¿Podéis verlo? Entonces, se correspondería con el carácter belicoso del primer protagonista de este componente de la suite sinfónica de los planetas. Muy bien. Vamos a escuchar el Marte entonces y luego os cuento algo de la intimidad de Holst, de sus creencias, de sus expectativas, sus concepciones. Nos metemos en Marte directamente. Son 3 temas en una exposición. El primer tema es el que llamamos el ángel destructor y ahora diremos por qué. Segundo tema suele llamarse la danza de la muerte y también os diré por qué. Y el tercero es una fanfarria que parece que va a ser una fanfarria muy épica, muy heroica, pero se queda en simbólica, en mística, en ocultista. Ahora diremos también, ¿verdad? A estos 3 temas les sigue una sección central en que se desarrolla un poquitín el tema de la danza de la muerte y después se reexponen los 3 temas de manera más desorganizada. Así que sería una especie de planteamiento clásico, de forma sonata que decimos, reexposición de temas, desarrollo y reexposición, pero muy a su manera, a la manera del modernismo británico que él protagonizaba. Vamos a ver los temas. Este sería el primer tema. A ver si nos hace caso la máquina. Sí. Es tal y como hemos empezado. Vamos a dejarlo aquí. Vale, tendríamos un segundo tema, que sería el que llamamos la danza de la muerte. Es un deslizamiento de acordes paralelos, como habría hecho Debussy. Técnicamente se llaman mixturas. Van sin rumbo y nadie sabe cuál es su centro y dónde se dirigen, excepto que hay un sol en el bajo marcándolo todo el rato, ¿verdad? Bien, pues vamos a llamarlo el tema de la danza de la muerte, que por cierto, y la máquina no va a dejar que lo leamos, es un tema que coge Hans Zimmer para Gladiator, el llamado Vals de Gladiator, lo coge Hans Zimmer. Y por cierto, hay un pleito ahora entre los descendientes de Holst y Hans Zimmer por haberles birlado el tema, y tiene que pagarles unos cuantos millones Zimmer, y puede hacerlo de sobra, a los descendientes de Holst. Pero parece que se niega, que no está encantado de pagarlo, pero finalmente yo creo que se va a decantar la cosa a favor de los Holst. Vamos a ir al tema entonces. Esa es la línea que escuchamos, pero por debajo las líneas que van con ella
son paralelas, y por eso decimos que son acordes paralelos como Debussy haría, son como adquisición impresionista de Debussy. Muy bien, y después de esto, sin casi transición, de manera solapada, de manera casi montada, un tema sobre el otro, tendríamos el tercer tema. Estos dos son como muy violentos, no sugieren ningún tipo de estabilidad, de tranquilidad, ni de sosiego. Esto es pura violencia sonora. El tercer tema, sin dejar de ser dinámico, es un poquito más... ahí lo tenemos. Un poquito más... ¿Ves que es una fanfarria? Parece casi épica. Fanfarria es un toque militar con una trompeta, una tuba, una corneta, algo así. Lo imita la sección de metal de la orquesta, pero veis que no se confirma como una gran música afirmativa que va a hacer algo. Entonces es una especie de fanfarria simbólica. Y también es curioso que el acorde sobre el que lo hace no es el que pondríamos nosotros por una fanfarria. La fanfarria es... acorde mayor. Entonces es un acorde de quinta aumentada que llamamos. Con el cual le da indeterminación. Hay momentos en que hace el acorde mayor, pero por lo general es una fanfarria indeterminada, difusa y ambigua. Todo esto, que nos puede causar confusión, ahora intentaré darle explicación. Porque antes de escuchar el Marte, a ver si lo escuchamos entero y nos hacemos una idea de cómo irá toda la suite sinfónica, antes de esto, quizá sería conveniente entender en qué círculos se movía Gustav Holst cuando compuso Los planetas. Hay una dimensión que casi no se estudia en ningún sitio, ni nadie la dice, que es la dimensión esotérica, astrológica, teosófica de Gustav Holst y de muchos otros, pero en este caso sería de nuestro modernista inglés. Y él decía, antes de explicar todo esto de la teosofía y de la astrología, él se basa en un libro de Alan Leo, The Art of Synthesis, el arte de la síntesis. Y este Alan Leo es uno de los principales capos teosóficos y astrológicos de principios del siglo XX en Inglaterra, y con su influencia en todo el mundo de la teosofía. Ahora decimos dos cosas más. Pero él dice, en este tratado, este oscuro tratado, hay una sección para cada planeta, y él había llamado a Marte el energizador, el ángel destructor, de ahí hemos puesto el nombre al primer tema. La ira de Dios, y dice que es necesario para causar movimiento y actividad. Por eso cuando Holst compone este Marte, en esta fecha que hemos dicho, 1914, hay gente que a posteriori pensó que era un preludio consciente o inconsciente o una profecía de la Primera Guerra Mundial, que empezaría en el verano, y sin embargo ya lo estaba componiendo hacia la primavera. Así que tenemos ahí una especie de coincidencias que hacen todavía más mágico el asunto. Si queréis, antes de decir más cosas sobre Alan Leo, ahí tenemos, la líder de la teosofía a quien Alan Leo seguía. Ahí tenéis a la famosa Helen Blavatskaya, Madame Blavatsky, y ahí tendríamos las obras más influyentes que ella publica a finales del siglo XIX. La ira desvelada, 1877, y La doctrina secreta, 1888. Ella, cuando inicia esto de la teosofía, ella decía que había que superar las doctrinas corruptas de las iglesias, principalmente cristianas. Se habían desviado y habían olvidado rudimentos muy primitivos, muy arcaicos, muy necesarios, muy arquetípicos para la comprensión de la naturaleza humana.
Ella decía que esta naturaleza, la humana y la general, no es una concurrencia fortuita de átomos, frase literal suya. Y ella también decía que había un lado oculto de esta naturaleza que no ha sido descifrado y que, si nos ponemos, intuimos. Todo esto decía Madame Blavatsky, y todo esto es lo que Holst estaba propugnando con su música. Si queréis, como mañana escuchamos el Marte y todos los planetas, vamos a no escucharlo entero, que era mi intención. Como veo que va a dar problemas el sistema informático, escuchamos nada más la primera parte de Marte, ¿vale? Y mañana ya escuchamos el asunto entero. A ver, eso es, ahí. Vamos allá. Vamos a ver, os voy diciendo los temas. Ahí tenemos el primer tema. Pillamos música.
ahí entonces, no hacemos spoiler del concierto de mañana. A ver cómo acaba Marte, qué pasa con Marte. Sección central y volvería después otra vez la violencia y el fragor de los tres temas principales que se enfrentan al principio y se manifiestan de manera más desordenada después. Así que genial. Muy bien. Vamos a dejar el volumen puesto. Pues, disculpad esta especie de comienzo marciano que hemos tenido por el desorden de las diapositivas y ahora ya nos centramos en lo que decíamos de la dimensión esotérica del asunto. Así que tenemos allá a Madame Blavatsky. Bueno, con esto de Marte, lo que había dicho Gustav Holst, en armonía con lo que decían los teósofos y los blavatskianos, es que Marte simboliza la energía caótica de la juventud y el poder revolucionario y violento de los jóvenes, según la doctrina de los teósofos, que la juventud es un periodo en que superas contradicciones, a veces de manera abrupta y de manera disconforme, y eso se manifiesta en la música y se simboliza por el planeta Marte, según este otro esotérico Alan Leo que estábamos diciendo. Pues todo esto de la adjudicación a los planetas de caracteres vendría de esta afición que Madame Blavatsky adquiere por las doctrinas hinduistas, las doctrinas referentes al karma, al dharma, a la transmigración de las almas, etcétera, etcétera, y a encontrar expresión de una voluntad universal en los elementos del universo, es decir, árboles, montañas, planetas, etcétera. Eso es lo que parece que los teósofos europeos también adquieren. Ahí tenéis a dos personajes de la música, Claude Debussy y Erik Satie. Ellos no fueron exactamente teósofos, pero fueron rosacruces, fueron del movimiento Rosacruz. Y nadie lo sabe mucho, pero Claude Debussy fue gran maestre, grado 33 de la Orden Rosacruz, allí en París. Y Satie fue Rosacruz, luego se cansó, fue cristiano, también se cansó y fundó una iglesia propia. Es el único músico que ha fundado una iglesia propia. Así que si alguien todavía tiene nostalgia, quiere convertirse al satinismo, pues está a tiempo. No sé si se conservan los edificios, porque nunca los tuvo, pero era todo en su apartamento y con un poco de acompañamiento, digamos, sí, de los correspondientes caldos. Así que esto era Claude Debussy y Erik Satie. Es decir, las tendencias esotéricas están más presentes de lo que siempre hemos considerado en los movimientos modernistas, en París, en Londres y en el mundo germano. A ver, aquí tenemos a estos artistas, todos esotéricos y todos teosóficos. Vasily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, el arquitecto Walter Gropius, todos profesaban ideas parecidas a Madame Blavatsky, Helena Blavatskaya, y decía que había que rescatar los principios arcaicos de que el pensamiento oficial, el pensamiento único, el correctismo político había dejado a un lado. Esto decían todos los aludidos. Así que se dieron a la astrología, la danza sagrada, la literatura gnóstica, las mitologías no europeas y la frenología. Todo esto era la materia de sus conversaciones, de sus aspiraciones, sus anhelos y sus visiones de la estética y de la expresión artística. Y tendríamos a ver incluso a Schoenberg, ahí lo tenemos. Schoenberg y su discípulo Alban Berg, también su maestro Zemlinsky, estaban poseídos o imbuidos de doctrina teosófica, gracias a este hombre de la derecha, el doctor Oskar Adler. El doctor Oskar Adler, que era un médico y también violinista. De hecho, era quien tocaba con Schoenberg los estrenos los domingos por la mañana a las 12 en el apartamento de los primeros dodecafonistas. Hacían conciertos no abiertos al público. Estaba expresamente prohibido avisar a nadie para que fuera. Eran conciertos privados. Y el violín segundo era Oskar Adler, siempre. Tocaban sus cuartetos. Bueno, pues Schoenberg, hacia el final de su vida, reconoció la influencia que Adler
había tenido en su decisión de fundar su método dodecafónico, su atonalismo, en fin, hacer que la música volviera a unas esencias, supuestas esencias, no organizadas por el pensamiento oficial, o por el pensamiento consonante, causal, consecutivo, propio de la burguesía musical de su tiempo. Todo esto es Schoenberg, y Schoenberg bebió aquellas ideas, repito, de un allegado a la Madame, que fue el doctor Oskar Adler. También Alban Berg y también el otro gran discípulo de Schoenberg, que fue Webern. También Webern. Webern fue ocultista y luego después, como sabéis, paréntesis, eso no es de esta conferencia, se hizo muy filonazi. Webern es el más nazi de los compositores. No es como Richard Strauss, otro paréntesis. Richard Strauss, el del Zaratustra, era nazi de manera exterior. Estaba allí, lo pusieron de ministro de música, o de comisario de música, mejor dicho, compuso el himno de las Olimpiadas de Hitler, todo esto, pero en privado él abominaba de los nazis, decía que eran unos bárbaros y unos salvajes, y etcétera, lo decía en sus cartas privadas. Pero figuraba allí y eres un emblema de los nazis, Richard Strauss. Webern, todo lo contrario, fracasó con los nazis, pero en la intimidad los alababa. A partir de cuando tomaron Varsovia, en el 39, sus cartas a sus amigos y a su propia familia decía que llegó el momento para Europa, que Hitler iba a rescatar a Europa de la mediocridad. Todo esto Webern. Cuando él murió, cuando lo abatió un cocinero americano al final de la Guerra Mundial, se dijo que, bueno, que era el mártir de ciertas historias, etcétera, pero lo cierto es que nos lo cuenta muy bien Alex Ross, estaban los americanos tras su pista porque su yerno, que era nazi, traficaba con armas y con materiales con los americanos allí en Viena, Viena ya ocupada por los americanos. Así que paréntesis de los derroteros que muchos intelectuales y artistas siguieron a partir de estos orígenes ocultistas, teosóficos, digamos incluso partidarios de la astrología, etc. Todo muy interesante, muy fascinante. Ahí tenemos a Gustav Holst pequeñito. Esta es su madrastra. Su madrastra era una discípula de su padre, Adolf. Cuando murió su primera esposa, la madre de Gustav, él tomó por esposa, o propuso matrimonio, a Mary Thorley Stone. Mary Thorley Stone Holst, finalmente. Y ella es la que estaba en el círculo de Blavatsky en Londres. La Mary Thorley. Y a través de ella, Holst recibió las enseñanzas teosóficas y también se inclinó por el socialismo y por el budismo. Como Zapatero un poco, pero en aquellas latitudes, en aquella mentalidad. Así que recibió esas concepciones y las amó toda su vida. Cuando decimos esto, uno dice, no, pero entonces era socialista moderno. No, era de estos socialistas utópicos, premarxistas, tipo Saint-Simon, tipo Foucault, tipo Owen, etc. Estos premarxistas, por ejemplo, Saint-Simon creía en un proto-socialismo cristiano o cristianista. Todos, por su buena voluntad, debían repartir todo sin la opresión del Estado. Pues estos socialismos todavía no informados por los poderes más consolidados, son los que Holst adquiere de su madrastra, de Mary, junto con los principios del budismo y del esoterismo correspondiente. Así que el modernismo británico, que casi representa él solo, porque ni sus compañeros Elgar, Perry, Vaughan Williams, etc., eran modernistas. Él fue el único más bien stravinskiano en Inglaterra. Está teñido de esoterismo y de teosofía. Ahí tendríamos a Vaughan Williams y bueno, fueron amigos toda su vida. Vaughan Williams no tenía nada que ver con la teosofía, ni con casi nada, era escéptico, si bien se entretuvo en arreglar muchas canciones religiosas. De hecho, todo el English Hymnal, el himnario anglicano, el himnario inglés, lo arregló Vaughan Williams. Entonces hoy quien abra ese libro de himnos anglicanos, de himnos ingleses, verá la firma de Vaughan Williams como arreglista o como simplemente configurador de muchas canciones. Así que eran gente muy diferente y sin embargo veis que eso no les impedía forjar grandes amistades.
Con esto estoy diciendo que eran gente muy abierta, no eran fanáticos de lo suyo, y si lo eran en su propia privacidad, sus propias ideas, pero no en sus relaciones con los demás. Muy bien, dice el principal estudioso de Gustav Holst, que se llama Head, se llama Raymond Head, como Ramón Cabeza, Raymond Head, dice que se debió la inclinación de Holst por lo esotérico a sus fracasos cuando ya tenía 30 y tantos años. Ahí tenéis algunas obras que fracasaron. Cita, que era una obra muy monumental, fracaso en el 1908. Beni Mora, también 1912, El lamento de Hécuba y The Cloud Messenger, 1913. De manera que en el 14, que es cuando empieza nuestra obra, que es nuestra fecha, está deprimido y arrastra el abatimiento que ya he dicho antes, la angustia de no ser aceptado por los públicos. Uno dice, pero vamos a ver, si fracasaba tanto, ¿cómo es que estrenaba 4 obras, y además muy grandes, muy monumentales, con grandes coros, con orquesta sinfónica de 90 personas, etcétera? Bueno, tenía un círculo de amigos allegados a él que lo financiaban. Hacían colectas, hacían suscripciones y posibilitaban que Holst estrenase sus obras. De hecho, sería el único caso en Inglaterra en el que un músico no vivía de la taquilla, porque esto es contrario a la tradición anglosajona. También pasa lo mismo en Estados Unidos. Los músicos que quieran vivir de lo que componen deben sacarlo de su taquilla. No es como el resto de Europa, Francia, España, Bélgica, que viven de la subvención del Estado. Entonces, esto era muy raro en Inglaterra, pero no había un Estado que subvencionase a Holst tampoco, no era la tradición inglesa, pero había un círculo de amiguetes que sí lo hacían. El otro, paréntesis, gran músico que no vivió de la taquilla fue Elgar. Elgar, para los no iniciados, sería este, ¿no? Como va a fallarnos la diapositiva. Elgar realmente estaba pagado por la corona, por las casas reales, por las casas nobiliarias, y realmente es un caso de músico que no vivía de su taquilla. Pero claro, es que Elgar llenaba. Poner a Elgar en un concierto, en un desfile, en una boda, era garantía de llenazo. Así que digamos que el dinero que ponía la corona o las instituciones nobiliarias se compensaba por la propaganda que recibían gracias a la música de Elgar. ¿Ok? Así que tendríamos ahí estos 2 ejemplos. Lo digo todo esto porque veo el iconito, que significa que no va a funcionar la música. Muy bien, pues pasamos a otra cosa. De manera que Gustav Holst se va a Mallorca en 1913. Tenemos una fotografía de esa misma época. Se va a Mallorca. Habría sido mejor, ya que iba a las islas, venirse a estas, ¿verdad? A Tenerife. Se quería acabar con su abatimiento moral y su angustia. Aquí seguro lo tenía garantizado. Pero elige irse a Mallorca. Quien venía aquí era Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns. Estaba enamorado de las Islas Canarias. Él se va a Mallorca con estos amigos, con Clifford Bax, Arnold Bax y Balfour Gardiner. De todos estos, el conocido es Arnold Bax, el del centro, que está ahí con su esposa. Se va con los 3, y es que estoy viendo que tampoco va a dejarnos escuchar música de Bax. ¿O sí? A ver. Ah, sí, genial. Este es Bax, Arnold Bax.
Quería poner este ejemplo para que veáis que no suena tan modernista como Gustav Holst, suena como una especie de Wagnerismo vía Hollywood, Wagnerismo en transición hacia Hollywood. Y habéis visto que tanto Holst como Bax, como Parry, como Vaughan Williams, fueron fuente de mucha música de Hollywood, de los años 70 y 80. Es decir, que su mensaje que ellos tuviesen, debido a cualquier concepción esotérica o poética o mística, como queramos llamarlo, todavía llega hasta nosotros. O sea, algo hay ahí en esta música que la hace perdurable. No esta pieza que no reconocemos, pero sí el estilo, los sones que emergen de estas concepciones. Total, que Holst va a Mallorca y les dice a sus amigos que quiere entrar en el Devachan. Devachan es como la senda de los dioses para los hinduistas. Es como el cielo, en una especie de movimiento hinduista determinado, ¿no? Como el nirvana en otros aspectos, quiere entrar en el Devachan, que es como decir, quiero morirme y acabar con mi sufrimiento. Y sin embargo ellos le animan a que no, a que de este estado en que él está, autodestructivo, pesimista, que de esa especie de fondo que está habitando, de fondo oscuro, que algo emerja en él y que dé luz a los pensamientos grandiosos que tiene en su mente. Los amigos confían mucho en él y hablan largamente con él. Y por eso, dice Raymond Head, que él se vuelve al esoterismo, hablando con los Bax, que eran todavía más esotéricos que su madrastra. Y decían que sí, que hay que reconfigurar el concepto de individuo. Individuo no es algo que la sociedad diga que es algo mucho más interno. Hay fuerzas que duermen, que tú debes despertar y tú debes sentir la emergencia de los volcanes y de las tormentas en tu propio interior y darles sonido, darles curso, darles expresión para que la gente pueda ser bendecida por todo aquello. Catalogan la oposición o la contraposición interna como un bien. Y esto va a salir en uno de los planetas. A ver si lo puedo explicar bien. El caso es que después de Mallorca entra en contacto con George Met, o George Herbert Met, que es considerado un gran filósofo, también de la vía teosófica. En su círculo estaban nada menos que el poeta Yeats y el otro poeta hindú, Rabindranath Tagore. Ahí estaban, digamos, comulgando con aquellas ideas. Y es este Met quien le revela el libro que os he dicho antes, The Art of Synthesis, el arte de la síntesis de Alan Leo. Ahí lo tenemos, tenemos una foto de Alan Leo cuando es más jovencito, y es ahí es el libro en el que Holst descubre que los planetas pueden personificar caracteres diferentes, destinos diferentes e influencias diferentes para nosotros. Lo cual suena a horóscopo. Uno dice, bueno, pero eso es lo que dice Aramis Fuster, eso es lo que dice Rappel. Entonces, estamos diciendo que Holst ha descendido, ¿no?, a esta especie de conocimiento fantástico de Aramis Fuster y Rappel. Bueno, no diremos esto, pero está hablando de que los planetas, de manera simbólica o de manera física, actúan en nosotros. Cada cual escoja, porque si dices que es de manera física, estás creyendo en la religión de la astrología. Y si dices que es de manera simbólica, de manera poética, que a ti Marte te inspira no sé qué y Júpiter te inspira no sé qué otra cosa, estamos en el mundo de la poesía que no te somete o no te impone unos actos o unas doctrinas, sino unas reflexiones. Entonces cada cual puede situarse para conceptuar bien a Gustav Holst, porque su propia hija, lo digo claro, diréis, bueno, pero ¿por qué digo esta salvedad? Su propia hija, Imogen Holst, dijo que su padre pronto abandonó esa creencia en la teosofía. Sin embargo, los revisionistas piensan que no, que esta chica, o esta hija, que es una señora bastante entrada en años cuando dijo esto, está intentando lavar la imagen de su padre, puesto que se puso muy de moda el cientificismo después de la Segunda Guerra Mundial y no era aceptable hablar de un gran músico en términos de horóscopos y zodíacos
y astrologías. Entonces, nos queda esa imagen como dudosa de Holst. Si continuó con esto o no continuó, creyó en que mi destino está sellado a lo que diga Júpiter o que mi destino está inspirado por la grandeza de Júpiter, porque serían dos ideas muy diferentes. Muy bien, vamos a ir entonces al asunto. En este libro, Leo califica a cada planeta con una especie de subtítulo. Ahí tenemos ejemplos: Marte, el energizador; Venus, la unificadora o la conciliadora o la cooperadora; Mercurio, el mensajero alado; y Neptuno, el místico. Y algunos de estos títulos los toma Holst, o subtítulos, los toma Holst para su suite sinfónica. Y por eso Raymond Head dice que está clarísimo que Holst se inspira muy directamente en el tratado de Alan Leo. Pero lo advierto porque jamás Holst dijo que se inspirase en Alan Leo. Entonces, cada cual puede reflexionar. La tesis de Raymond Head, que está muy bien fundamentada, sería esta, pero nos falta la afirmación, la prueba documental de que Holst dijera esto. Bueno, Holst acaba organizando sus planetas ahí, en este orden: Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y dice que ese orden indica, simboliza, representa el despliegue de la vida interior del ser humano, desde la juventud hasta Neptuno el místico, cuando ya trasciendes la vida. Vamos a ver de qué manera se produce esto. La pregunta que a lo mejor muchos dicen, o la que estamos nosotros también cuestionándonos, es: si esto es así, de lineal, que Holst era astrológico y esotérico y todo esto, ¿por qué él nunca dijo nada en los muchos programas de concierto que él autorizó y que él redactó, en los tiempos en que los planetas fueron estrenados? 1916, 18 y el veintitantos fueron repuestos y reinterpretados. Y las notas las redacta él. ¿Por qué él no dice: estos los planetas están inspirados en Alan Leo, simboliza esto tal y tal y tal, y se relacionan con la astrología? ¿Por qué nunca dijo esto? Bien, pues la tesis de Raymond Head es que en 1917 salió en Inglaterra una ley de vagos, que consideraba a los adivinos, pitonisas, nigromantes, etcétera, como ladrones comunes y susceptibles de ser encarcelados. Un poco como la ley de vagos y maleantes que hizo la República, ¿os acordáis? Que luego Franco potenció mucho, por la cual tú podías ser detenido por vago y maleante. Entonces, claro, Holst, no queriendo acabar en el trullo con Aramis Fuster y con no sé quién más, pues entonces se calló. Jamás dijo nada de que aquello fuese esotérico ni astrológico, pero sí que dijo poéticamente que los planetas estaban describiendo nuestra evolución interior como seres humanos. Hasta ahí llegó, pero lo dijo ya en 1920 y tantos. Muy bien, vamos entonces a siguiente planeta. Hemos visto Marte, vamos a Venus rápidamente. Venus, la portadora de la paz. Uno dice: ¿en qué sentido Venus es la portadora de la paz? Quizá puede sonar un poco micromachista todo esto, pero en su mente, e incluso en la mente de Blavatsky, que era mujer, la mujer es el símbolo de la cooperación, la coordinación, el entendimiento entre unos y otros. No sé si es micromachista o si estáis de acuerdo o si es no sé qué es. Yo, por ejemplo, tenía una jefa en la radio, Ana Vega Toscano, cuando era la directora de Radio Clásica, y decía que sí, que justamente que la mujer busca siempre la cooperación. Cuando hay hombres dirigiendo cosas, tienden a la confrontación, tienden a la testosterona, a ver quién es más fuerte y quién es más poderoso. Y que la mujer, por lo general, decía ella, lo decía como jefa, era mi jefa, tendía al entendimiento, a la armonía entre unos y otros. Cuando hay un conflicto, en una oficina, en una radio, en una empresa, si está una mujer de por medio, suele la cosa armonizarse. Si hay un hombre, pues igual también, ¿verdad? Pero hay una concepción de que la mujer tiene esta especie de condición o de predisposición. Yo no digo nada, ni me adhiero, ni me dejo de adherir. Solo digo que en estos tiempos
y en los tiempos posteriores, como estoy diciendo ahora mismo, la gente piensa estas cosas. No sé si esto ennoblece a la mujer o le da una palmadita a la mujer, que sería un símbolo también un poco no sé, de cosa decimonónica, ¿verdad? Pero ahí está la concepción. Entonces, en este contexto se inscribe esto de que Venus sea la portadora de la paz. Bien, vamos a ver. ¿Qué os parece? ¿Está siendo violenta como Marte o no? Pues así es como se desarrolla Venus. La trompa empieza. Bueno, ese instrumento que hemos visto, os habéis dado cuenta, ¿no? Es una trompa. Para los que no seáis músicos, es el instrumento que suele simbolizar en las sinfonías clásicas ya desde, bueno, casi desde Bach, cuando hace la cantata campesina. Pero en Haydn y Mozart significa la llamada desde la lejanía. Simboliza el mundo de la caza en principio, y luego pasa a simbolizar cosas como los montes, los campos abiertos, y con Beethoven ya simboliza la lejanía. Por ejemplo, ahora que veo aquí dos pianistas, ¿recordáis cómo empieza la sonata de los adioses de Beethoven? ¿Recordáis? ¿A que sí? Está imitando una trompa. Hace eso. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Bueno, es la sonata de los adioses, Das Lebewohl, o la sonata del adiós, porque se va su amigo, el archiduque Rodolfo. Así que por esa razón convoca una trompa, porque ya simboliza la lejanía, te vas lejos. ¿Ok? Pues aquí la trompa, desde la lejanía de nuestra consciencia, o de nuestro interior, o de nuestro espíritu sosegado y apacible, nos llama justamente a la paz. Esto es lo que hace Venus. Lo que hace Venus desde su planeta y desde su simbolismo. A ver cómo sigue esto. Entonces, primero la trompa, después como lentas cascadas de paz, como si una luz maravillosa, sosegadora o apacible estuviese descendiendo al ánimo del receptor, del que está, en fin, en situación de poder ser sensible a esto. Eso sería Venus. Tiene un tema, a ver si lo encontramos aquí, si nos deja la máquina, eso es, el tema del violín, que es este.
Si habéis visto, esto que más suena, en música técnicamente se llama una quinta. ¿Qué notas son? ¿Os acordáis? La sostenido, re sostenido. Eso es. ¿Eh? La, re, ¿no? O la sostenido, re. Hace la, re. Muchas gracias. ¿Eh? La, re. Si contáis son la, sol, fa, mi, re. Son 5 notas, la, sol, fa, mi, re. Pues se llama quinta, una quinta descendente. Contrasta con Marte, donde no hay casi ninguna quinta justa, ni nada justo. Todos son intervalos disonantes, o bien el tritono que hemos dicho, o bien la quinta aumentada, que son intervalos que nunca son estables, nunca te permiten esa especie de certidumbre que te siembra aquí Venus con las quintas. Esto no es casual, sino que todo el tema de violín está sembrado de quintas y cuartas justas, y te remite a antiguas certidumbres, que Marte parece que acaba de violentar o de revolucionar. Así que tema del violín. Muy bien. Pues en este tono transcurrirá mañana Venus, cuando escuchemos a los maestros. Y sería entonces el símbolo del amor y la amistad. Pasamos al siguiente planeta. Eso es una progresión. Y no es casual que un planeta vaya continuado del otro. Ese sería Mercurio. Mercurio, ¿qué pensáis? ¿Que va a ser animado o que va a ser apacible y sosegado? ¿Qué le toca? ¿Eh? Eso es. Entonces siempre va a haber esa tendencia, no siempre, pero una propensión a que a lo muy rápido, muy dinámico, muy agresivo, le suceda un movimiento diferente. Y esto ahora le toca ser algo muy dinámico. Si lo veis, vamos al inicio. Aquí la cámara no lo enfoca, pero se están viendo campanitas por arriba. El de la percusión al fondo está tocando campanitas. ¿Bien? Como en Harry Potter, campanitas. Tengamos eso en cuenta, que digo alguna cosa de las campanitas. Bien, ¿veis ahí las alas de la música? Con el mensajero, veis que es un tema que es muy ligero, no es pesadote y tampoco es agresivo. Simplemente es muy volandero. Es el dios que lleva, como recordáis, alas en sus sandalias, en la mitología greco-latina. Bien, pues podríamos observar lo que dice Alan Leo en su libro sobre Mercurio. Habla del hilo de plata que nos une a nuestros progenitores y a la esencia de la Tierra. Aquí dice, mejor dicho, no dice, expresa Gustav Holst el hilo de plata con la celesta y con las campanillas. A ver si lo coge la cámara. Ahí, celesta. Es el tecladito. Ok, entonces sería el hilo de plata de la memoria. Lo llama Alan Leo y parece que reproduce Holst por medio de la instrumentación. Usaréis los sobreagudos casi, ¿no? Para hacer la celesta y el... Arriba del todo. Está escrito, sí, en octava alta, casi
casi constantemente. Cuando se acaba el piano, casi. Sí, correcto. Bueno, ¿eh? Entonces, casi, sería mucho pedir que ahora mismo hicieras ese pasajito o, Sí. o un cachito nada más de hilo de plata. Sí, bueno, Eso es un asalto a mano armada. Atraco a las 3, pero a las 8. Atraco a las 8. sí. Genial. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, cuando veáis esos sobreagudos del piano, estamos pensando en los toques de campanilla del hilo de la memoria, que se liga a la figura de Mercurio. Y hay otro segundo tema, sería el primer tema, el del hilo de plata. Bueno, el tema de las alas, el tema alado del principio. Y hay un tema ingrávido, que nace también muy ligero y se va fortaleciendo, se fortifica, se solidifica. Vamos a ver qué significaría esto conceptualmente. El tema súper ligero. Vais a ver lo que pasa ahora con la instrumentación. Hasta ahí, ok. Bien, ¿qué puede encarnar esto? ¿O qué puede representar esto? De que un tema ultraligero vaya tomando corporeidad y solidificándose. Bien, el mundo de Mercurio es el del pensamiento lógico. Lo que empieza como intuición etérea, intuición ingrávida, va tomando razonamiento, va tomando peso, hasta que se convierte en acción. Así que el mundo de Mercurio es el del pensamiento alado, si queremos al principio, cuyas intuiciones se vuelven pensamientos consistentes y acciones sólidas y tomas de actitud sólidas. Ahí estaría el simbolismo de Mercurio, en el círculo de Holst, Leo e incluso Blavatsky, podríamos incluso decir. Muy bien, así que esto sería Mercurio. Hay algo también muy simbólico que no sé si técnicamente es posible entenderlo por todo el mundo, y es la contraposición que se hace, maestros, entre mi mayor y si bemol mayor en todo Mercurio cuando empieza, no sé si recordáis, con lo cual estamos también diciendo, los acordes son estos. Eso es mi mayor, este es si bemol mayor. Bien, pues en el espectro armónico, en la teoría armónica, en la teoría analítica, mi mayor y si bemol mayor son los acordes más alejados del espectro. No hay nada más alejado que un si bemol de un mi. Y en acordes que un si bemol mayor de un mi mayor. Con esto también está diciendo Holst que Mercurio es el encargado de la unificación intelectual de los contrarios y que toda inteligencia se convierte en el arte de dar coherencia, dar armonía, dar sentido a argumentos o fuerzas contrarias. Ahí estaría Mercurio actuando. Muy bien. Continuaríamos ahora con el centro, que sería Júpiter. Como es el centro neurálgico de la suite, vamos a dejarlo para el final. Y escucharemos Júpiter al final. ¿Ok? La razón de ello es que Júpiter parece que se convierte en una especie de espejo central a cuyos lados
se sitúan los planetas con psicologías opuestas, hace de espejo de contrarios. Es decir, a ver si os lo digo de manera que lo entendáis porque no he puesto el esquema. A ver, tendríamos a Júpiter en el centro y tendríamos en los extremos a Marte y a Neptuno. Marte implica movimiento y Neptuno va a ser muy estático, muy místico. El segundo es Venus y el penúltimo es Urano. Venus es sublime y Urano es vulgar. Y el tercero sería Mercurio y el antepenúltimo sería Saturno. Mercurio es ligero y scherzando y Saturno es pesado y lento. Así que cobra fuerza la hipótesis de espejo de contrarios, que Júpiter sea este centro neurálgico que hace distinguirse por oposición a los integrantes a ambos lados. Bien, así que seguimos esta tesis, que también es de Raymond Head, y por eso saltamos Júpiter hasta el final, lo convertimos en el núcleo y en el gran final de nuestro encuentro. Vamos a Saturno, que llama Holst el portador de la antigua edad. Eso es. Bien, pues Saturno expresa también discordancia y también expresa destrucción y aniquilación. Y ahí entraría el principio al que aludíamos antes, que para los teosofistas, para los astrologistas, para los esotéricos, la camarilla de Holst, la contraposición, la oposición es una fuerza que te refina, te pule, te hace desarrollar poderes que tú creías que no tenías y te hacen crecer como ser humano, como espíritu en general. Ahí entra el Saturno aparentemente destructor y finalmente conseguidor de una transformación, una transfiguración positiva del ser humano. Vamos a ver si conseguimos. Sí, eso es un tic-tac. Lentísimo, un reloj de pared, lentísimo. Recordáis que Saturno, Cronos, sería el tiempo devorador, la mitología grecolatina. Y para Holst es la vejez con su mensaje aparentemente destructivo y finalmente otra cosa. Deprimente, ¿no? Al principio. Un gran tic-tac que va aniquilando tu temporalidad, parece. Bueno, por esa razón que decimos de que Saturno es el daño previsto en nuestras vidas, un daño aparentemente destructor, pero finalmente es purificador y elevador, parece que Saturno impone el camino de la renuncia, que es lo que según Holst, heredado de los blavatskianos y los teósofos, sería un beneficio a última hora en tu vida, el espíritu de renuncia. Renuncias a los honores mundanos, renuncias a las famas, renuncias a las ambiciones superficiales, y esto no es destructivo, aunque lo parezca materialmente. Para ello sería una virtud que tú has conseguido alcanzar y hacer elevar. Por eso compone Holst una hermosísima marcha fúnebre, que es esta, en Saturno.
Muy bien. Sin embargo, la marcha fúnebre va a ser liberadora y va a ser hechizante. Finalmente Saturno va a presentar un final, justamente eso, liberado y encantado, hechizado. Una vez que tú recibes esa comisión sonora, espiritual, emocional de la famosa renuncia, el tiempo dañino, aparentemente, que lo que hace es lo contrario. A ver, escuchamos un poco del final. ¿Recordáis el tema de la marcha fúnebre? Era... Aquí se ha oído más agudo y acompañado con arpas, arpas casi infantiles y, bueno, indicativos de un mundo, como he puesto ahí, encantado. Así que sería el sentido último de la famosa destrucción del tiempo, lo que los simbolistas llamaban la tiranía del tiempo destructor. Para Holst no, el tiempo no es destructor, si consigues asumir la... Entonces veis que no acaba siendo la alegría de la huerta, no acaban bailando la jota, o aquí, ¿qué se baila aquí? La folía, o... La folía. La isa. Pues no acaban bailando la isa, pero al final es evocador y es consolador. No es destructor, como se anticipaba al principio. Así que a este Saturno le corresponde una sucesión dinámica, que va a ser la del planeta que simboliza, o que hace simbolizar Holst con su nombre. Tendríamos ahí, ahí veis, bueno, sería Urano el Mago, que es como lo llama Leo y como también lo llama Holst. Urano el Mago. ¿Veis ahí el truco que hace Holst? Tenemos ahí su nombre, Gustav Holst. Ponga usted el nombre abreviado y da G. Holst. De esas letras, coja usted la que pueda tener valor musical. Entonces tenemos la G, H, L, S. G porque es un sol, H porque es un si en alemán, L porque es un la en italiano y en español, y la S porque en alemán es del es, que es el mi bemol, es. Y cuando no hay una E, pues la S líquida, ya desde Schumann, se pone como es. También luego Shostakovich, para su nombre, del Dmitri Shostakovich, va a convertir la S de Shostakovich en es, en mi bemol. De eso hablaremos otro día. Así que, coja usted las letras con valor musical y organícelas de manera que le den algo. Así que él lo organiza y pone G, S, L, H. Es decir, sol, mi bemol, la natural y si natural. Que junto y tocado da esto. Dan las trombas de los metales. Es eso. Suena extrañísimo, pero es como va a empezar Urano el Mago. Si os dais cuenta, se parece un poco al Kyrie del Requiem de Mozart. Sería esto, pues él hace ese tema de su nombre convertido en el motivo central de todo Urano. ¿Por qué se mete él ahí? ¿Por qué mete su autorretrato, como hacía Rembrandt en sus cuadros, ¿no?
o como hacía Rubens con su esposa, ¿no? Que la metía también en sus cuadros. Bueno, pues porque siendo Urano el mago, él se remite a la concepción superarcaica desde los asirios, y quizá desde antes, según la cual los músicos son magos. Sabéis que los asirios, cuando arrasaban a los judíos, a los egipcios, a los demás mesopotámicos, a todo el mundo, los desollaban y los enterraban vivos, cualquier cosa. ¿Y sabéis quiénes se libraban? Los músicos. Así que, maestros, si vienen los asirios, no os preocupéis. Con los talibanes ya es otra cosa. Pero asirios, estamos tranquilos. Pues claro, porque se les atribuían poderes mágicos a los magos. Y de hecho, hoy conservamos esto. Cuando uno va a un concierto, oye un disco, oye un YouTube y tal, y se impresiona, dice, esto es sobrenatural, me remite a mundos eternos y divinos. Los músicos son magos. Bueno, pues Holst se pone él de gran mago en el Urano. A ver cómo suena esto. A ver si nos obedece la diapositiva. Aquí está. Uno dice, ¿qué pinta Urano en esta sucesión que habíamos dicho, temporal, de la juventud, adolescencia, pasando por la adultez, la ancianidad, de la renuncia? ¿Y qué pinta aquí Urano ahora? Bueno, se supone que pierdes las convenciones cuando ya creces mucho, cuando ya eres muy veterano, y surge un nuevo dinamismo que Holst pinta entre grotesco y entre gracioso. Es quizá la pieza más, iba a decir la obra, sería el movimiento más irónico, más sarcástico de los planetas. Y veis que casi se traza como una marcha como de circo, de magos pero de circo, mirad. Se parece a Petrushka, ¿eh? Eso es, Es el mundo de los grandes payasos stravinskianos. Se parece a Pagat de Satie, que también habla de circos. Son como circos maravillosos. Esto no es serio. Es decir, ¿qué transmite todo esto si es que hay que aplicarlo de manera doméstica, de manera cercana para nosotros? Bueno, pues parece que cuanto antes empieces a no tomarte a ti muy en serio, más maduro eres, más realizado estás, más cerca de la divinidad estás. Cuanto antes adquieras capacidad para reírte de ti mismo, cuando tú te desacralices, más cerca estás del progreso espiritual que se preconiza aquí. Así que sería el sentido del gran payaso Urano en el penúltimo movimiento de la suite de los planetas.
¿Bien? Vale. Y pasaríamos entonces, bueno, os leo palabras literales para no enrollaros, dice, según Alan Leo, Urano dice, imparte gran impulso, poder y entusiasmo, originalidad de pensamiento e independencia. Son las virtudes que se añaden a la visión parcialmente satírica de la vida y de uno mismo. Y después del gran mago vendría entonces el final, que sería Neptuno. Y según Raymond Head, dice que parece que el ser mortal va a desmoronarse y se encuentra cara a cara con el espíritu eterno. Y dice, en el aspecto místico, es la tierra de ese Devachan, de esa morada de los dioses, que decíamos, el escenario, dice, abro comillas, el escenario nebuloso a través del que todo pasará. Y también refleja el amor por el misticismo, que abandonamos la existencia con un misterio para ellos. Ok, vamos a ver cómo sonaría este Neptuno. Bueno, eso es el desfile de Urano, nos lo saltamos, ¿no? Vamos a Neptuno. Neptuno el místico. Muy bien. Es decir, mañana los maestros no acabarán los planetas en un gran final a ver, lo digo bien, no acabarán en final apoteósico, sino que acabarán de manera mística, en comunión con el infinito. Y ahí cada cual pues puede dibujarse el infinito que más le guste. Los teósofos cristianistas serán próximos al cielo cristiano, los hinduistas próximos al Devachan o al Nirvana, los orientalistas, etc. Así que Neptuno nos indica este final inmaterial de toda vida humana. Bien, pero volviendo a nuestro Júpiter inicial, ahí tendríamos quizá el pasaje o el movimiento que más ha llegado a nuestros días, junto con el de Marte en las películas. Júpiter sería el movimiento o el núcleo más sano, más vitalista del conjunto y también el más empático. La crítica a Holst, según sus detractores, es que no tenía la capacidad de Elgar para encantar a la gente. No tenía esa gran capacidad melódica que tenían Elgar o Perry con su Jerusalén, o Vaughan Williams con las sinfonías. Sí, bueno, aquí es donde Holst demuestra que puede ser Elgar. La melodía central de Júpiter, la que hemos escuchado al principio, podría haberla compuesto tranquilamente Elgar. Es súper empática, populista, se canta casi más que la de Land of Hope and Glory, de Elgar, etc. Entonces, Júpiter sería el mejor mediador entre lo infinito y lo finito, el ser más empático, y simboliza, en el centro del proceso que estamos describiendo, la adquisición de la empatía cósmica universal, que podríamos, según los teósofos y según esta corriente, desplegar con los demás seres humanos. Escuchamos, si queréis, bueno, empieza así. ¿Veis que se hace como un magma de notitas? Los maestros, ¿sabéis las notitas que empieza cuáles son?
la y luego sube el la, do, re. mi, sol, la, do, re. Y Guardas la re. mi, sol, la, do, re todo el rato. Se van superponiendo, ¿no? Entonces, a ver, maestros, aquí, y luego la, do, re. ¿Vale? Muchas gracias, ¿eh? Parece que lo he leído, no tengo ni idea, de oído. Bravo, bravo. Exactamente. Eso es. Bien, entonces, de este magma de notas ligeras, que están como en el pleroma, en el infinito, están en lo más elevado de los cielos y del universo, van a hacer la melodía más conocida, ¿no? La que todos conocemos. A ver, con el pedal. Pues si os fijáis, este vaivén del inicio y es, para los técnicos, y aunque no lo seáis, igual podemos entenderlo. Una tercera y una segunda. Mi, sol, la, mi, sol, tercera y sol, la, segunda. ¿Bien? Pues son las tres notas omnipresentes en Júpiter, que están primero en el pleroma y descienden, se hacen humanas, como si fuese un Mesías redentor, se hacen hombres, se hacen persona, se convierten en un himno casi populista. Pero es que además, si os fijáis, eso sería, si yo leo en sentido contrario esto, desde sol, tercera para arriba es sol, si. Y segunda para arriba es do. Bien. Si hiciera lo mismo desde sol para abajo, tercera para abajo, y la segunda. Bien. Si lo trasladase al tono en el que estoy, que es mi bemol mayor, tendría esto. Es decir, que a sol, si, do se le pone si, sol, fa. ¿Lo veis? Es decir, Júpiter nuevamente es el más sano unificador de contrarios y el que convierte en belleza casi como Venus las fuerzas contrapuestas. De hecho, no tenemos el tiempo, pero el tema de la tercera más la segunda, tan, 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 está en el extremo de uno de los temas de Venus, que no pude aislar auditivamente. Con lo cual estamos diciendo que Júpiter... Sí, eso es. La segunda y la tercera por abajo. Sí, la tercera y luego la segunda, sí. Y también por arriba lo hace. En uno de los extremos de la melodía de Venus. Con lo cual estamos diciendo, gracias maestros, que Júpiter adquiere esa cualidad de lo femenino, entre comillas siempre, para convertirse en el gran mediador del gozo, de la alegría y de la plenitud humana. Eso hace Júpiter. Así que Júpiter, que en la mitología grecolatina es un gran machista, un gran seductor, un gran abusador, un gran capturador de mujeres, se convierte en animal, en toro, para poder atraer a una mujer, a una dama, se convierte en lo que sea, ¿verdad? No, en la concepción astrológica, teosófica de Gustav Holst, Júpiter tiene ese lado femenino desarrollado, femenino siempre entre comillas, estamos hablando de la época, ¿verdad? Que es la ternura, conciliación de cosas y la armonía que tú puedes cantar y hacer tuya. Vamos a ver, ese es el comienzo. Los violines son lo que hemos dicho, pero muy rápido. Es ese magma de sonidos que luego va también a solidificarse. Bien. Y las tres notas famosas están por todas partes. Mirad un episodio. ¿Lo
¿Lo veis? Aquí de manera impresionista, en escala de 6 sonidos, ¿Lo veis? Así que no es ningún capricho hablar de las 3 notas generadoras en Júpiter, que tienen ambas direcciones y configuran 2 tendencias melódicas, la de tan, 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 y la de tan, 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 tan. ¿Entendemos el asunto? Los que no sois músicos, curiosidad, ¿me entendéis algo de cuando digo cosas técnicas? Pues eso me llena de autocomplacencia y de autoadulación, o como se diga. Pues me llena de pulgares para arriba, gracias. Es estupendo. Genial, porque mi meta es conseguir que los no músicos se sientan cercanos a los grandes misterios musicales, que no son tan misteriosos. Así que me alegro muchísimo. Así que tendríamos las 3 notas omnipresentes y la relación entre Júpiter y la femenina Venus, el poder de la conciliación. Y por último, de Júpiter hay también su capacidad melódica en la escala mixolidia para los técnicos. Es esto. ¿En qué tono está esto? ¿Os acordáis? Fa, do, re, mi. Hace eso. Sol, re, mi, fa. Muchas gracias. Haciendo el sol primitivo mixolidio. Mixolidio es otro de sol. Para los no iniciados, la escala de sol es esta. ¿Verdad? No fuera do, re, mi, fa, sol, si, do, pero desde sol. Bien. Si en vez de yo hacer esto, hago esto, hago. ¿Veis que no suena bien del todo, no? Que no suena lo de siempre. ¿Lo veis o no? ¿Veis? Es como si yo hiciera el cumpleaños feliz, en vez de así, como si yo lo hiciera así. ¿Cuál os parece más moderno? El segundo. Siendo más antiguo. Porque hemos metido mucho mixolidio en las películas en todas partes. Por ejemplo, esto de los Beatles. También sería mixolidio, ¿no? Hay canciones por ahí mixolidias. La melodía es modernísima y nos sigue sonando modernísima al cabo de 100 y pico años porque hace eso. En vez de hacer... Parece una jota casi eso, ¿no? Le pone mucha más magia si lo hace mixolidio. Así que la capacidad, aparte de hacer mundos sonoros inconexos, agresivos, sugestivos, Gustav Holst, con el Marte y con el Urano y con no sé quién, es capaz de hacer maravillas que todavía perduran por esa especie de deje moderno que les imprime. Ok, así que vamos a acabar con el Júpiter de Holst y nos vamos felices a casa hasta mañana que vuelva Marte otra vez. Hasta mañana que acabemos místicos con Neptuno. Pero nos vendrían las reflexiones a nuestra mente. ¿Qué hacemos con esto? Oiga, es que yo no me siento muy astrológico, no me siento muy zodiacal y no me siento muy teosófico. ¿Qué hago con esta música? ¿Cómo la escucho? Me imagino los grandes misterios de Blavatsky, me imagino los planetas y los cohetes de Star Wars por allí. ¿Qué hago con esto? Bueno, la pregunta también podríamos hacérsela a Bach. Oiga, ¿yo debo ser luterano para admirar a Bach?
la Pasión según San Mateo, ¿debo ser incluso cristiano o puedo ser ateo y disfrutar a Bach también? La gran pregunta. O, oiga, ¿yo debo ser comunista bolchevique para admirar a Shostakovich? ¿O puedo admirarlo y sentir su fuerza sin ser todo aquello a lo que él pertenecía? Es decir, el mensaje de todo esto es que podríamos aproximarnos a lo que nos atañe de la gran música, lo que nos convierte, lo que nos transforma, lo que nos transfigura en mejores personas, más sensibles, más tiernos, yo qué sé, más solidarios, más amorosos, más abiertos. Lo que consigue esto con nosotros es gran música. Y lo otro es otra cosa que podemos valorar si queréis. Pero esto es la gran música. Si a Holst le servían las maravillas de Madame Blavatsky para producir esto, genial, genial, son sus motivaciones. Pero el fruto es lo que esta música me sugiere a mí. Yo soy un escéptico de que la música tenga un solo significado. Hay gente que dice, no es que si Mozart no dijo nada de que su sonata significaba esto, usted no debe atribuirle tal significado. No, pero esto va contra casi la tendencia natural del ser humano, que es fabricar cosas de lo que percibe. Eso lo decía mucha gente, pero si recordáis a Wittgenstein, el filósofo, el hermano del pianista que era amigo de Ravel, a quien le dedicó el concierto para la mano izquierda, pues Wittgenstein, el filósofo, el hermano de Ludwig, decía que el significado de un término es lo que la gente le atribuya en un juego determinado. Eso es. Es decir, el significado de la palabra entusiasmo, que todo el mundo piensa que entusiasmo es cuando estoy muy alegre, muy feliz y muy motivado para hacer algo, ¿no? Estoy entusiasmado, ¿verdad? Y está genial. No, pero el origen del término era entusiasmos en griego. Entusiasmos en griego era estar poseído por el Dios. Entusiasmos. Así que hemos operado una transformación del término para que cobre sentido para nosotros. ¿Quién ha sido el que ha operado la transformación? ¿El que lo inventó? ¿Quién lo inventó? ¿Empédocles o Pericles o Protágoras? No sabemos quién inventó la palabra, pero da igual qué intención tuviese Protágoras cuando inventó la palabra entusiasmos. Lo principal es que nosotros hemos decidido armonizar aquello para dar sentido a nuestras vidas, por la palabra entusiasmo. Pero igual con 1000 palabras. Hogar, ¿de dónde viene? De fuego, de fogar. ¿Sí o no? ¿No? Con 1000 palabras si pudiéramos traernos a la mente, ¿no? Finalmente es el uso, decía Wittgenstein, el uso que la gente hace del término, lo que da significado al término, no lo que el inventor se propuso que era esto. Hay otro gran filósofo analítico, este es filósofo y músico, que es Peter Kivy, que decía que nosotros, los seres humanos, nos distinguimos de las demás especies en que vemos cosas en formas que no están acabadas. Es decir, vosotros y yo vamos por el campo, vemos nubes y seguramente estamos viendo ovejas, vemos corazones, vemos la cara de alguien, vemos formas. Pero las nubes no tienen intención de parecer nada, son nubes. Somos nosotros, nuestros filtros culturales y emocionales, los que dan sentido a las cosas. Lo mismo con Holst, lo mismo con cualquier música que queramos apreciar. No hay que esperar a saber qué quería el autor conseguir con esta música. Podemos habilitar nuestros filtros, nuestras capacidades perceptivas para que aquello cobre sentido en nosotros. Diréis, oiga, esta posición suya no es ortodoxa en el mundo del análisis musical. Bueno, no sé lo que es, pero es la que es porque es la que la gente normal tiene. Y los analistas no podemos estar sustraídos del mundo toda la vida. Así que sería esto. Así que os deseo que podáis sentiros felices, beneficiados, transformados por Gustav Holst y que podáis, aumentar la conciencia, las mejores virtudes humanas con esta música. Escuchamos Júpiter, entonces, y con ello nos despediremos. Hago spoiler un poco, maestros, pero siempre es un placer escuchar esto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos allá. Thank you.
Vamos al tema central, la tercera canción. Tres notas.
Muchas gracias. Bravo. Eso mañana. Yo creo que ha sido un placer escuchar todo esto, que ya es muy tarde para empezar a hacer preguntas, porque ya creo que nos tenemos que ir. Perdón. ¿Qué? No, que perdón, que estaba hablando... No, pero que sepan que la obra completa mañana dura 1 hora. Ya me ganas. Dura menos que yo. Una hora. Vale, entonces...